Vimos cómo la hermosura de la santidad de su persona embellece cada atributo. Y les decía que tienen que leer los salmos. Los salmos están llenos de los atributos de Dios, adoran el carácter de Dios, adoran toda su persona. Constantemente ustedes pueden ver al salmista diciendo Dios omnipotente, el omnisciente, el que es desde la eternidad, el que mora por los siglos y el que es todopoderoso. Continuamente los salmos están haciendo adoración a lo que es Dios, a quien es Dios. Por eso es importante que usted pase por los salmos. A veces queremos pasar por los salmos solo viendo cómo aprender a orar mejor. ¿Usted ha escuchado eso? Vaya a los salmos y aprenda a orar mejor. Y no está mal, es una gran verdad. Pero vaya a los salmos y vea la gloria de Dios. Ahí va a aprender a orar mejor. Cuando la mente de Dios sea su mente. Ahí es el asunto. Y poder adorar es algo importante porque el salmista continuamente en los salmos está comenzando los salmos con aleluyas, con alabanzas, con cánticos, con adoraciones. Y vimos un ejemplo de eso el domingo pasado. Ese ejemplo está en varios salmos, como hay una estructura, una similitud a la oración que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos cuando les decía a sus discípulos, enséñanos a orar. Entonces, llegue a los salmos viendo esa grandeza. Deleítese en los salmos, viendo ese varón bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita de día y de noche. Y eso estamos haciendo los lunes. Ahí está el libro de Josué. Claramente el Señor le dice a Josué, en mi ley meditarás de día y de noche. Eso no es estar en la gloria de Dios. Eso no es llenar nuestra cabeza de la gloria de Dios, meditar en su persona. Imagínense a Josué meditando en todo lo que ya Dios ha hecho por Israel. Meditando cómo abrió el mar, meditando sobre todas las demás plagas, meditando cómo se hizo su nombre, su gran nombre, meditando en todo lo creado. El rey David dice, voz de gloria, truena la voz de gloria. ¿Han escuchado ese salmo? ¿Lo han leído? Dice que los cedros y el Líbano saltan como cabritos ante la voz de gloria de su Señor. Pero también otro salmo dice, ¿qué viste tú, mar, que te abriste? ¿Qué viste, río, que te separaste? Y entonces dice el salmista, a la voz de Jehová tiembla toda la tierra. Qué maravilloso, ¿eh? Qué glorioso. Para mí, no hay otra razón para entrar en la escritura. Ver la gloria de Dios. El domingo pasado tuvimos un menioncillo, ¿recuerdan? Estuvo bonito. Qué sencillo. Si Él quiere, mueve la tierra. Y listo. Increíble su poder. Él es inigualable. Decía Eliud a Job que él era y es de una majestad terrible. Qué expresión esa. No hay Dios como Dios. También entendemos que podemos ver su gloria por medio de las obras hechas al favor de su pueblo. Cómo su diestra de poder se manifestó y cómo cada atributo, esto tienen que recordarlo siempre, cómo cada atributo en ese actuar se presentó en perfección. Eso es impresionante. Cómo cada atributo de Dios actuó perfectamente.
Si tuvo que traer juicio, hizo el juicio como debía. Si tuvo que traer misericordia, supo en qué momento traer misericordia. Si supo ser bondadoso, fue bondadoso en su tiempo. Y así usted puede pasar por todos los atributos de la gloria de Dios y deleitarse en ellos. Observamos cómo toda la creación, dice el Salmo 19, que cuenta, proclama la gloria de Dios. Y dimos algunos ejemplos. Pero usted podría cansarse de dar ejemplos de la gloria de Dios. No. No puede uno, o sea, duraría toda la vida tratando de dar ejemplos. Todo lo que Dios ha hecho, hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Puso en nosotros todo su carácter. Y si usted se ve a sí mismo, usted es imagen de Dios. Pero si usted va más allá, usted ve su ojo y ¿qué? Su ojo es increíble. Se abre, se cierra, su pupila se dilata, se hace más pequeña, enfoca, depende de donde usted esté viendo, si es una distancia larga o corta. Solo un ojo es tan complejo que no es motivo de darle gloria. ¿Quién puede hacer algo así? Nadie. El oído. Bueno, muchos tienen relojes inteligentes. Ustedes han visto cuando tienen mucho sonido, ¿dónde están? Que dice que usted está en un lugar de alto ruido. Y uno se pone a ver cómo se cierra y se encoge el oído para ir agudizando, haciendo graves los sonidos. Y eso ni lo sabe uno. Ni siquiera lo ve porque eso funciona internamente. Todo es de darle gloria, toda la creación, no solo lo que ustedes ven. Y no estoy hablando de que ustedes ven una hoja y tiene que estar Dios ahí, aunque es creación suya. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay cosas que definitivamente ningún ser humano, ni otra deidad, ni nadie puede hacer. Solo alguien con poder que tiene gloria. También vimos cómo su gloria se manifestó a distintos hombres, en distintos lugares, en distintos tiempos y formas. Y tomamos algunos ejemplos, el de Isaías, viendo el trono de Dios y sus faldas llenaban el templo y los querubines decían: santo, 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 sea el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios de gloria. Vimos cómo Moisés ve la espalda de Dios y es metido en una peña. Y comienza en un versículo a decir 7 atributos de su persona. Hemos dejado claro, y esto fue con lo que empecé el domingo pasado, que la razón primaria de entrar en las Escrituras es que la gloria de Dios. No hay nada mayor que la gloria de Dios. Ver a Dios revelándose para nosotros, a los hombres, debe ser la razón máxima de por qué entramos a las Escrituras. No sé si usted hizo el ejercicio esta semana de entrar a la Biblia a ver la gloria de Dios. No sé si agarró la Biblia y dijo: ok, me voy a sentar y voy a ver cómo actúa, cómo obra, cómo habla, su grandeza. Ojalá lo pueda hacer. Les garantizo que hay un fruto inigualable en sus vidas. Usted va a querer estar ahí y ahí y ahí, viéndolo, viéndolo y viéndolo. Así empezamos la semana pasada. Y hoy, antes de llegar a mi tema principal, que es la gloria de Dios en Jesucristo, quiero traer a la memoria de ustedes 2 importantes escenas ubicadas en el Antiguo Testamento. Primero, quiero recordar lo que le dijo Jehová a Moisés en Éxodo 33.
Así que vamos a Éxodo 33. Luego de leer este versículo, vamos a ir a dos escenas que son cristofanías, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, del cual no hay duda de que es Él. Recuerden lo que le dice en el versículo 20 de Éxodo 33. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios señala a Moisés que nadie podrá verlo y seguir con vida. Él lo dice claramente. Esto comprendía y alcanzaba a todos los hombres. Nadie me puede ver. Sin embargo, Dios, en las dos escenas que vamos a ver, se aparece a Abraham. Y quiero que recuerden esa escena donde está en el encinar de Mamre y dialoga con él. Así que vamos a Génesis 18. Luego de que le había dicho a Moisés estas palabras, Génesis 18 nos muestra cómo Dios habla con Abraham. Estaba Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy pecaminosas. Creo que como las describimos el domingo pasado, ¿verdad? Sucias, depravadas. Seguramente todo pensamiento, como fue en los tiempos de Noé, y toda intención del corazón del hombre era de continuo para mal. Y pues uno de los pecados más agravantes es el deseo de hombres desde todas las edades de querer abusar de aquellos hombres de Dios que vinieron a destruir. El homosexualismo. Y tal vez lo que voy a decir no va de acuerdo con lo que usted cree, pero para mí sí lo es. Siempre se dice que todo pecado es igual. Todo pecado es ofensa ante Dios. Pero yo considero que este pecado es aún mayor. Porque no es solo un pecado, es el extremo de la perversión del hombre que lleva a muchos más pecados. No está haciendo solo una cosa, se está pervirtiendo en toda su naturaleza. Por eso yo considero que es así. Usted puede tener otro criterio. No estoy diciendo que Dios va a valorar por más o por menos el pecado. Pecado es pecado. Pero este definitivamente ofende a Dios en gran manera. Y si usted pasa por la historia, ahí llegaron los hombres a ese límite. ¿Y Dios qué hizo? Juicio. Porque ya no hay más. ¿Qué más puede hacer el hombre? Por eso creo que es así. Y está Abraham intercediendo por hombres justos en Sodoma. Al punto de que cuando llega a 10, Dios le dice: no hay ni siquiera una multitud de 10 que adoren mi nombre. Y dice que entonces Abraham dejó de tratar de persuadir, diría uno, a Dios, ¿verdad? De que el rey justo no hiciera nada injusto. Dios le dejó claro que no había justo ahí, solo solo Lot. Y en el versículo 33 dice: y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Habían llegado 3 varones, dice el texto. 2 se fueron y uno se quedó hablando con Abraham. Y dice el texto que es Jehová el que hablaba con él. Vamos a ver otro ejemplo más en Josué capítulo 5.
Este ejemplo que vamos a citar, vemos a un ser divino que se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y este príncipe de los ejércitos de Jehová acepta ser adorado. No solo acepta ser adorado, sino que también le hace la misma solicitud que le hizo a Moisés. Quítate ¿qué? Las sandalias, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y solo Dios había dicho algo así. Recordamos que es Dios el que santifica ese lugar. El lugar, como un pedazo de tierra, no tenía nada que mostrarnos, pero la presencia de Dios lo hacía santo. Y entonces vemos cómo habla con él este hombre, con Josué, y le dice en el versículo 13, estando Josué, versículo 13, capítulo 5, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Al leer estas dos porciones, podemos afirmar que Dios se manifestó a Abraham, al igual que con Josué, visiblemente. Por lo tanto, la conclusión no puede ser otra que si Dios no puede ser visto corporalmente, tenía necesariamente que ser ¿quién? El Hijo. No hay otra manera, no hay otra forma. Vemos al Hijo ahí. El Hijo siempre ha sido la imagen de Dios. Él ha sido el resplandor de la gloria, del Dios invisible. Estos eran dos cristofanías del Antiguo Testamento. Pero así llegaríamos al día que, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 4, al día que señalado, a ese día del cumplimiento del tiempo, cuando Dios se iba a hacer visible mediante la persona de Jesucristo a todos los hombres y mostrarnos su perfecta persona. Es Cristo la mayor manifestación de la gloria de Dios. Aunque estas del Antiguo Testamento son asombrosas, Cristo sobrepasa todo. Yo me pongo mucho tiempo a leer sobre Cristo. Ustedes ven cómo Él habla. Es que solo leer y tratar de escuchar con nuestros oídos su voz para oírlo hablar es cautivante. O sea, es una delicia para el alma. ¿Cómo responde? ¿Cómo? Véanlo cuando está ahí con fariseos, con saduceos, con los judíos. ¿Cómo les habla? ¿Cómo les da doctrina verdadera? Cómo ese sermón del monte fue algo impresionante. ¿Quién tenía esa sabiduría? Él tenía apenas 30 años. Y llega y les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Qué tremendo. Una y otra vez en ese sermón del monte, Él está diciendo la verdad de la ley. ¿Por qué? Porque habían confundido todo
con cosas de los que antes pasaban de generación en generación, que eran costumbres. Y el Señor, sabiéndolo todo, llega y dice: yo les digo, ustedes ven cómo Cristo se hace mayor que Salomón. Ustedes se asombran por la sabiduría de Salomón, pero he aquí uno mayor que él. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero he aquí uno que ha vivido antes que Abraham. Eso no es glorioso. Para mí es glorioso leer eso y decir: wow. Llega la mujer samaritana y le dice: este pozo que nos dio Jacob, nuestro padre. Ay, mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. Qué gloria de Dios en Cristo. Se hizo mayor que los patriarcas y se hizo mayor que Moisés. No hay mayor que él. Glorioso es entrar en su persona, léanlo. Traten de escucharlo, traten de oír su voz. Hoy voy a tomar dos versículos que ustedes conocen muy bien y supongo que han leído muchísimas veces en su vida. Los voy a tomar solo para mostrar la gloria de Dios en el Hijo. Voy a partir de ahí. ¿Por qué los voy a tomar? Porque si tuviera que tomar o elegir versículos para mostrar la gloria de Dios en Cristo, tengo que sacar un montón de la Biblia. O sea, no sabría por dónde poner. Hay muchos versículos de los cuales podríamos tomarnos para mostrar esa gloria. Pero el más conocido, y creo que es para mí uno de los mejores, está en Juan capítulo 1. Así que vamos a Juan. Y a partir de ahí vamos a comenzar a pasar por otros versículos para que usted se deleite hoy en Cristo, para que usted glorifique a Dios, para que usted glorifique al Hijo. Dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empecemos por ahí. Ahí está el Verbo eterno, encarnado en ¿quién? Primero se encarnó en María ahí. Encarnado en María. Tenía que nacer, tenía que ser un niño. Tenía que ser igual a usted y a mí. Solo póngase a pensar eso, la gloria de Dios en el Hijo encarnado en una mujer para ser igual a usted. Tenía razón Pablo en decir que se humilló a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo y haciéndose igual a los hombres, imagínense. Se hizo hombre y habitó entre los hombres. Ese verbo habitar, quiero que lo entendamos bien y que entendamos bien la acción que implica y lo que Juan está tratando de decirnos. Es una presencia, es una manifestación visible al mundo. Juan está diciendo que Cristo es el tabernáculo de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. No sé si ustedes han investigado bien la vida de Juan, pero Juan es del sacerdocio. Y él sabe lo que habla. Él sabe lo que significa lo que va a decir. Y dice claramente que la gloria de Dios vino y
tabernaculizó, ahora sí, en Jesucristo su Hijo. Qué impresionante, ¿no? Jesús como tabernáculo de Dios. Puse esta frase que para mí fue muy buena, dice que la Shekinah, la gloria de Dios, ese resplandor de la gloria de Dios que vio Pablo cuando iba camino a Damasco, dice, esa Shekinah es la gloria de Dios, cubierta bajo el manto de la persona de su Hijo como siervo. Se los voy a volver a repetir porque eso es exquisito. La Shekinah es la gloria de Dios, cubierta bajo el manto de la persona de su Hijo como siervo. Increíble. Nuevamente Pablo dijo en Filipenses que era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho que, semejante a los hombres, se humilló. Esa gloria de Dios. Pablo en la epístola a los Colosenses añade otra elocuente expresión sobre la deidad de Jesús. Vamos a Colosenses 9. Capítulo 2, versículo 9. Dije Colosenses 9, ¿eh? No hay Colosenses 9, yo me lo estoy inventando. Sí. Es para ver si no están durmiéndose. Nadie dijo nada, nadie brincó, ¿ah? El domingo pasado sí brincaron. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pablo añade esta elocuente expresión sobre esta deidad de Jesús. Dice, porque en él habita. Nuevamente, ¿qué tenemos? Eso, mis hermanos, ve. Nuevamente tenemos esta misma forma de mostrarnos a ese verbo encarnado. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo usó antes estas palabras. Habita corporalmente en plenitud. Y las usó no solo para darnos a entender de que Dios está en el Hijo, sino que también dijo algo súper importante. Y quiero que vean un poquito más atrás en el capítulo 1, versículo 15. No quiero que se quede solo con su mente pensando de que así Dios habitó en Jesús, fue su tabernáculo. Quiero que también se vaya con algo que es importante sobre este tema. Dice el versículo 15, Él es la imagen. No dicen que es algo parecido, es que la imagen. Cuando usted se ve a un espejo, ¿qué se ve? A usted mismo, ¿no? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto que, ahí está la palabrita que quiero ubicar ahí, agradó al Padre que en Él
habitase toda plenitud. Eso a mí me cautivó. Al Padre le agradó. Increíble. No solo eligió, sino que quiso estar ahí. Eso es una delicia, por favor. Pablo lo entiende y vean lo que dice en Gálatas, hablando de sí mismo. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Y los que están leyendo Gálatas saben a cuál versículo me voy a ir. ¿Cuál creen que es? Eso, exactamente, dice el versículo 15. Pero cuando ¿qué? Agradó a Dios. Hablando Pablo de sí mismo. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. A Dios le agrada gloriarse porque Él es Dios. Él le agradó, mis hermanos, poner toda su plenitud en el Hijo. Así como también le agradó revelar a Cristo en ustedes. Revelar esa gloria de Dios en ustedes. Entienda eso. Es que usted no puede pasar una palabra tan importante como que a Dios le agrade, ni en el Hijo ni en usted. No puede pasarlo por alto. Simplemente es porque Dios quiere. Simplemente es porque a Dios le agrada. Porque esa es gloria de Dios. Al Padre le agradó y Cristo así lo testificó. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 9, dice así. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y vean lo que sucede en los versículos 10 hasta el final. Comienza a poner un en. Subrayelo cuántas veces. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tremendo. Qué forma de hablar del Señor. Es que solo hay que leer y deleitarse leyendo. Mateo 11:27. Versículo 27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué claro, ah? No hay discusión. Juan 6. Vamos a Juan nuevamente. Versículo 46 de Juan 6. Dice así: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Estoy pasando por versículos que traen la unidad al Verbo encarnado, que habitó como Emmanuel, Dios con nosotros, y que Jesucristo está asegurando en sí mismo que Él está dentro, que son uno en el Padre. Una expresión de Jesús en el capítulo 10 de Juan es clara. Capítulo 10 de Juan, dice, versículo 30, yo soy, no dice, yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre uno somos y punto. Jesús sigue afirmando su deidad. Juan mismo vuelve a dar testimonio al decir lo siguiente en Juan 1. Vamos a Juan 1. Versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Saben que este versículo, bueno, yo lo usaba mucho? No sé si Kenny, que también le gustaba a veces recibir testigos de Jehová. Esto no lo pueden explicar ellos. Este solo versículo se trae abajo toda su doctrina. Así de sencillo. Un día recíbanlo y díganles: ¿me puede explicar este versículo? A tomar café y ya se van. No van a poder. Van en contra de lo que creen. Pero Cristo es claro, y Juan diciéndolo, que Él está en el seno del Padre y que Él lo da a conocer. El autor de los Hebreos dice lo siguiente, capítulo 1 de Hebreos. Versículo 1 del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo versículo. Siendo Él la imagen misma de su sustancia. Pablo, hablando de Israel, les revela esta gran verdad. Vamos a Romanos. Porque tienen que entender que Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es Pablo hablándole al pueblo de Israel. En las divisiones que tiene Romanos, esta es una de ellas. Romanos 9. Versículo 1.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando tenga un judío, léale esto. Háblele de este versículo, el cual es Cristo. A ver, mis hermanos, no es la deidad implantada en él, sino que él es Dios mismo manifestado en carne. Esto elimina las pretensiones de los falsos maestros que enseñan a buscar la plenitud absoluta fuera de Cristo. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el descendiente de David. Dios ha hecho resplandecer en él toda su gloria. No es cualquier persona, es verdaderamente la gloria de Dios manifestada, encarnada en la persona del Hijo. Y si nos ponemos a ver cómo actúa el Hijo, más de lo que ya les he dicho que hizo, mis hermanos, ustedes recuerdan cuando sometió a los vientos y al mar. Iban en la barca y le dice al mar, calla y enmudece. ¿Qué ser humano puede hacer eso? ¿Quién tiene tal poder y tal gloria para decirle al mar, no te mueves más? ¿Quién puede hacer eso? Sino solo Dios. Nadie tiene tal fuerza. ¿Quién puede decirle, como a Lázaro, Lázaro, sal fuera? Y dice que el muerto salió con todo y vendas, quítenle las ventas y denle de comer. No solo lo levantó de los muertos, es que le dio un cuerpo para poder comer de nuevo. ¿Quién puede hacer eso? O sea, ¿quién puede todo el interior restaurar después de 4 días de muerto? Todos los órganos. Nadie puede hacer algo así. Imagínense a 5,000 personas acostadas, de 50 en 50. Y de pronto el maná desciende. Nadie más puede hacer eso. Aquel hombre que nació ciego, veía. No dice que se quedó ciego, dice que nació ciego. Aquel paralítico que estaba en el pozo de Betesda fue levantado para gloria de Dios, porque dice que adoró, fue al templo a adorar. Mis hermanos, no hay otra gloria semejante a esta. Ahora, todos esos payasos, porque esa es la verdad, que andan disque haciendo sanidades y que andan poniendo sus manos y que andan diciéndole a un montón de gente que suba a un púlpito y que digan, sí, me sanó de la diabetes o de un dolor que tenía aquí. O no sé, ustedes han visto ese montón de cosas que ofenden a Dios. Ustedes no se han puesto a pensar algo, qué curioso, ellos sanan solo enfermedades interiores. Pero Cristo hacía visibles sus milagros. Lo contrario. Si no podía caminar, caminaba. Si era leproso, su piel era sanada. Si era ciego, veía. Pero este montón de gente llega y dice que hace milagros de cosas que no podemos ver.
A mí no me engañan con eso. Pero bueno, eso es lo que busca la gente, lastimosamente. También fue visto cómo se transfiguró en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús sube, ¿y quién desciende? Elías y Moisés. Qué curioso, porque Elías no pudo entrar a la tierra prometida, pero en ese momento pudo tocarla. Llegó a la tierra. ¿Y vieron la gloria o no? Dice que vieron la gloria de Dios ahí. Y se emocionaron tanto, y ahí causaron cierta división también los apóstoles, porque dijeron, eso es bueno para nosotros, que nosotros nos quedemos aquí, hagamos enramadas para ustedes. Nunca habían visto seguramente una gloria como esa. Cristo se quitaba el overol seguro y se ponía el traje de gloria. Tremendo. Y dice el texto, como leímos ahora, que ahora está sentado a la diestra de Dios en gloria. Quiero que vayan a Hechos, capítulo 7, donde tenemos a Esteban defendiendo, la gran defensa de Esteban. Hechos 7. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a una. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mis hermanos, la semana pasada vimos lo que el ser humano hace con la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Qué hace? La cambia. Y cambiaron la gloria de Dios. Primeramente un pueblo que cambia la gloria de Dios por un buey que no puede ni comer hierba. Y después vimos a Pablo en Romanos diciendo, y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y toda la tontera que hicieron. ¿Qué hicieron con Cristo? Aquí hay un ejemplo de lo que hicieron con Cristo, aún viendo su gloria. Pero cuando Cristo vino al mundo, Juan, ¿qué dice? Que los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. El mismo rechazo de la gloria de Dios en Cristo. Porque sus obras son malas. Pablo no lo dijo. Sus obras son malas, van contra la naturaleza. No dijo claramente que el pueblo de Israel, Jeremías hablándole a ellos les dijo, ustedes cambiaron mi gloria y creyeron su mentira, son malos. Efesios capítulo 1. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Noten que los dos versículos de los cuales hice mención habla de que Cristo está sentado ¿en qué? A la diestra de Dios en gloria. Pero esta expresión que usa Pablo aquí de decir, ¿y cuál la supereminente grandeza? Es que no hay grandeza mayor que la que está en Cristo, la que opera en Él y la que opera en nosotros. Eso tiene que entenderlo usted, porque el mismo Espíritu que estuvo en Cristo está ¿en quién? En usted. El Señor dijo que Él hacía cosas en este mundo, pero cosas mayores harían los que creerían en Él. Y créame que convertir un corazón es tremenda cosa. Y más un corazón duro. El Señor nos dejó su poder para hacerlo. Ante toda esta gloria y este verbo encarnado, no podemos dejar de lado las siguientes palabras de Pablo que muestran una de las más grandes revelaciones de la gloria de Dios. Vamos a 2 de Corintios. Desde el capítulo 3 de 2 de Corintios. Pablo está hablando sobre ese nuevo pacto. Se han hecho ellos ministros de un nuevo pacto. Y habla del pacto antiguo. Dice, si el pacto antiguo fue tan glorioso que Moisés tenía que taparse el rostro y fue escrito en piedra con tal gloria, dice, él comienza a decir claramente sobre ese pacto de gloria, pero dice, ¿cuánto mayor no es el pacto ahora que tenemos a través de Cristo? Y de lo cual hemos sido ministros. Y comienza a hablar de este tema y en el 3:7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí está haciendo la comparación del pacto de la ley con el nuevo pacto en Cristo a través del Espíritu. Y dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, dado y hecho por Cristo. Y dice el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Usted entendió ese pasaje? Viendo la gloria del Señor, ¿usted es qué? Transformado de gloria en gloria. Ahorita lo vamos a entender bien. Hemos sido salvos por ese glorioso evangelio, ¿sí o no? Claro que sí. Y es lo que va a decir a partir del capítulo 4, vean. Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted está siendo transformado de gloria en gloria, ¿por qué? Por el evangelio, que es la imagen de ¿quién? De la gloria de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Pablo llega y dice en Efesios, imiten a Dios. Pero la forma en que somos transformados y podemos llegar a esa imitación a la cual fuimos hechos semejantes es a través de la gloria de Dios que está en ¿quién? En Cristo, a través del evangelio. ¿Qué forma de explicar Pablo? Yo no sé, yo estoy haciendo un enredo aquí. Me estoy molestando. ¿Sí me entienden? Amén. Excelente. Mis hermanos, vean, si entendieron esto, entienden lo siguiente. ¿Hemos sido salvos, sí o no? ¿Sí? Amén. Pero a veces solo enfatizamos ese hecho. Hemos llenado nuestra cabeza de que somos salvos y listo. Y de que ofrecemos salvación y listo. ¿Sí o no? Hemos llegado a eso. Vivimos en función de tener esta promesa asegurada. Esa es la verdad. Soy salvo. Listo. Y vivimos en función de eso. Pero creo que lo más importante en esta vida se encuentra en lo que somos ahora en Cristo. ¿Eso me lo entiende? Usted debe de vivir una vida con propósito. Y el único propósito que tiene es la gloria de Dios. Deje de pensar en su salvación por un momento. Y póngase a pensar si usted, después de ser salvo, comenzó a vivir la gloria de Dios. Si verdaderamente ha sido transformado de gloria en gloria. O se quedó pensando en que es salvo y lo tiene todo. Porque no hay mayor y función para la vida de un cristiano que reflejar la gloria de Dios y hacerse nuevamente semejante a Él. Quiero que entienda ese punto. Cuando Dios creó al hombre, puso su semejanza, ¿sí o no? Puso el carácter de Dios en nosotros. Deje de ver la semejanza solo en la forma de un cuerpo. Es el carácter de Dios en usted. Adán y Eva eran semejantes. No había maldad en ellos. Y vino el pecado y rompió esa gloria. Eso fue lo que hizo. Nos quitó esa gloria, nos despojó de ella. Y ahora viene Cristo y restaura
para que la gloria que había sido puesta en nosotros, que es ser imagen de Dios, vuelva a brillar a través de Él. ¿Me entienden eso? Es que eso es delicioso para el ser humano cristiano. Mi hermano, entienda, lo que se perdió legalmente en el Edén, se recuperó legalmente en la cruz. Entiéndalo. Y usted ahora puede reflejar la gloria de Dios por medio de Jesucristo, porque ahora volvió a ser semejante a Dios. Y entonces está listo para reflejar la gloria. ¿Sí me están comprendiendo lo glorioso que es esto? Nadie lo pudo hacer, solo Cristo. Pero ¿saben por qué? A veces continuamos llenos de ansiedades y temores. ¿Por qué a veces estamos así, aún estando en Cristo? ¿Por qué estamos tan llenos de cosas que perturban nuestra mente y nuestros corazones? ¿Por qué, mis hermanos? Aún siendo cristianos, porque hemos dejado de vivir ¿para qué? Para su gloria. El cristiano dejó de vivir para la gloria de Dios porque es salvo. ¿Me entienden eso? Soy salvo. Pero usted fue hecho salvo para que volviera a tener la imagen de Dios y viviera para la gloria de Él. Pero nos hemos llenado de nosotros mismos. Hemos puesto nosotros nuestras victorias por delante, en vez de entender que vivimos por las victorias de Cristo. Lo hemos hecho. Y nos afanamos, y nos cautivan los pensamientos, y nos llenamos de dolores, de otro carácter, y dejamos de mostrar la gloria de Dios que está en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea. ¿Qué dice ahí? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la verdadera vida de un cristiano. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y ese todo, mi hermano, a mí me marca una forma de vivir, ¿o no? No dice que haga algunas cosas para la gloria de Dios. Dice que su forma de vivir es para gloria de Dios. Eso es lo que me marca la frase. Todo lo que haga. No nos da alternativa de hacer algunas cosas y otras no. Todo lo que usted haga como cristiano es para gloria de Dios. Si usted trabaja, para gloria de Dios. Si usted es esposo, sea el esposo que trae gloria a Dios. Si usted es esposa, sea la esposa que trae gloria a Dios. Si son hijos, sean hijos que traen gloria a Dios. Lo que sea que hagan. Si es taxista, si es Uber, ¿qué? Usted se ha subido a su carro a trabajar y decir, hoy voy a manejarle a mucha gente para gloria de Dios. ¿Lo ha hecho? Todo lo que haga
gloria de Dios. Termino con Romanos 11. Estos versículos me los aprendí también muy pequeño. Tengo que estarlos rebobinando porque a uno se le olvida, ¿verdad? Pero les invito también a que los puedan memorizar ustedes. Esto me hizo ver a mí la grandeza de Dios. O sea, lo leía, lo memorizaba y me lo repetía. Y me acuerdo que hasta una vez en una oración lo que hice fue decir esto. Porque lo tenía tan metido en la cabeza. Pero ojalá ustedes puedan a partir de hoy memorizar estos 3 versículos. Dice el versículo 33 del capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea que la gloria por los siglos. Amén. Hasta que se me para el pelo que no tengo. De verdad. Extraordinario pasaje, ¿sí o no? Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? A él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo plantea como principio general que todas las cosas proceden de Dios. Y póngame atención aquí porque eso es un tesoro del pasaje. Todas las cosas proceden de Dios. Son de Él como su fuente. Son por Él como su medio. Y son para Él como su fin. Lo vuelvo a decir. Oigan. Dice, el principio general es que todas las cosas proceden de Dios. Son de Él como su fuente. Son por Él como su medio. Y son para Él como su fin. Bonito. O sea, son de Él en el plan, por Él en la obra y para Él en la gloria. Lo vuelvo a repetir. O sea, son de Él en el plan, por Él en la obra y para Él en la gloria. Eso está diciendo Pablo. En función de este principio descubrimos que se aplica en todas las cosas y que nos corresponde a nosotros identificar aquellas cosas en que es más manifiesto. Por lo tanto, nuestro deseo y nuestra meta debería ser traer gloria a Él en todas nuestras áreas. Alábelo con paciencia en el dolor. ¿Sí? ¿Entendió eso? Alábelo con paciencia en el dolor. Usted un día va a tener dolor, alábelo. Alabe esa gloria. Deje que Él en el dolor se glorifique. Con paciencia. Puede hacer que el dolor dure. Pero alábelo lo que tenga que durar.
Alábelo con perseverancia en su deber. Persevere en lo que va a hacer y en lo que hace. Alábelo, adórelo. Recuerden lo que dijimos el domingo pasado, es imposible que aquel que haya conocido la gloria de Dios y la haya visto no le adore. Entonces adórele, alábelo con perseverancia en su deber. Adórelo y alábelo con generosidad en su causa. Sea generoso para con Dios. Alábelo con valor en el testimonio y con consagración a su obra. Tanto yo como ustedes, mis hermanos, solo tienen una razón por la cual fueron hechos salvos. Si ustedes son jóvenes, viven su juventud ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para otra cosa. Si tienen afanes, si se turban, es porque no lo están haciendo. Vivan para la gloria de Dios y descansen en eso. El mundo nos va a turbar muy fácilmente. El mundo es muy rápido, quiere que todo lo hagamos así. Ustedes estén quietos y conozcan quién es su Dios. ¿Entienden, jóvenes? Con esto no digo que no van a tener que esforzarse y que no van a tener que pasar algunas penas, pero dijimos que en las penas y en el estrés y en esas ansiedades que lo alabamos con paciencia, pero siempre estamos viviendo para su gloria. Igual nosotros los adultos, si nos casamos, ¿para qué nos casamos? Para la gloria de Dios. Si usted está soltero, vive para gloria de Dios. Y si está en esta iglesia, créame que le vamos a pedir que viva para la gloria de Dios. Mis hermanos, el Señor presentó toda su gloria en Cristo. Y Cristo nos ha hecho nuevamente semejantes a Dios. Así que vivamos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por darnos tu gloria a través de Jesucristo. Porque lo que se perdió, como dijimos ya legalmente en ese lugar, en el Edén, Cristo lo restauró en nosotros, en aquella cruz. Qué grande es tu gloria, qué majestad, qué terrible, qué inigualable. Y la has puesto toda en Cristo. Viniste a morar, hiciste tabernáculo en Él. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me encanta como Juan llega y dice, gracia sobre gracia. O sea, no una gracia, sino muchas gracias en Cristo. Qué increíble ver a nuestro Señor hablando y haciéndose mayor que cada uno de esos hombres que fueron grandes en la Biblia, que fueron elegidos por ti. Y ahí está Jesús diciendo, yo soy mayor que ellos. Escucharlo hablar, escucharlo obrar, verlo obrar, ver que Él llega y dice que aquel que le envió no lo ha dejado solo. Conmigo está el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué palabras esas? A ti te agradó venir y morar y hacer tabernáculo en Cristo, te agradó. Y Cristo dice que Él hace siempre lo que le agrada al Padre.
Que nosotros podamos decir lo mismo. Cristo permitió que Dios en su Espíritu viniera a morar con nosotros. Y que si Él está dentro nuestro, que su gloria está en nosotros, nosotros hacemos siempre lo que le agrada. Qué entendimiento, tener esto claro, de que la salvación es un fruto, pero lo verdadero es vivir para su gloria. Gracias, Cristo. Gracias porque a través de ti, el Dios Todopoderoso nos ve como justos. Gracias. Te alabamos, te damos gloria. Exaltamos tu persona. Grande eres. Toda plenitud de Dios está en ti. Tú eres Dios. Gracias por tus palabras que nos consuelan. Gracias porque tú vendas nuestros dolores, nuestras heridas, porque tienes el poder para hacerlo. Gracias porque das vida a los huesos que se secan. Gracias, Dios. Gracias porque restauras nuestra mente, nuestro corazón de tanto dolor. Gracias porque estás con nosotros y nos cuidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu justicia, por tu santidad. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el que eras desde el principio. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres ese cordero y león. Tú eres el que se sienta en el trono. Y tu gloria lo llena todo. Hoy esta iglesia se rinde a ti. Hoy no puedo dejar de decirte gracias. De que mi mente esté en esa gloria divina. De saber que esos pies santos tocaron esta tierra. De saber que esas manos dieron de comer. De saber que tocaste al leproso y en vez de tú contaminarte, lo purificaste a él. Qué tremenda esa gloria. Qué tremenda gloria que estés sentado a la diestra de Dios, porque la muerte no te pudo retener. Imposible para ella retenerte, porque no hubo de qué acusarte. No había aguijón en ella de muerte para contigo, porque tú eres santo. Qué gloria esa. Que mis hermanos, esta familia que me has dado en Cristo, hoy se deleite en la gloria de Dios, en Cristo Jesús, que nos ha sido dada y manifestada en el Verbo hecho carne. Así sea hoy, Señor, así sea este domingo, y así sea siempre. En tu nombre oramos.